gente, hoy les voy a mostrar cómo hago una caja de seguridad. Va a ir con tapa y con candado. Es una chapa muy gruesa, sería una de 18, 16. Ahora les voy a mostrar cómo tengo que dividir la mitad. Serían 31 y 5, o sea, serían de 16, 15, 15 con 75. Bueno, acá tenemos 24. Bueno, vamos a marcar 17 y 17. Ya corté acá todo para hacer el cuadrante. Ahora tengo que unir el lateral . Vamos a la otra punta para que quede parejo. Empezar a soldar. Voy a hacer otro lateral ahora. Está formando la cajita. Bueno, acá vamos a ir con la base de la caja. Me la hice un poquito más grande para ahorrar alambre. Tengo que soldar los 4 extremos. Ahora voy por la base. Siempre es importante soldar los 4 extremos. Hay parte donde no se retira alambre porque sobresale la chapa y eso lo aprovecho para ahorrar alambre también. Siempre es importante con estas máquinas porque ya vamos a decir que es una soldadora vieja. Es importante soldar allá, acá, después me puedo venir acá y después acá para que no se doble la chapa.
va quedando la cajita de chapa gruesa, chapa 18 le puse para que tenga más resistencia y no puedan abrirla. Ya les voy a mostrar después cómo va la tapa junto con un candado. Va a ir esto, el soldado está ahí y este va a ir acá junto con el candado, y acá tengo las bisagritas para la tapa. Bueno gente, ya hice la tapa, como ven tiene todos los laterales doblados. Ahora me voy a dedicar a soldar el punta. Voy a gastar las soldaduras. Acá voy a medir la distancia más o menos de cada bisagra. Hacerla 6 y 6. Por último vamos a medir acá y acá, que serían 35. Bueno, la mitad serían 17,5. Esto iría acá al medio. Ahí va el soldado. Aquí voy a soldar en la otra parte del ganchito. Sería más o menos ahí. Vamos a probar. Ahí está. Ahora a soldar. Bueno, como ven, ya está todo. Cierra, entra aquí y va el candado. Y listo. Ahí está bien. Bueno, gente, yo acá le puse un refuerzo del cañito este porque pasaría esto. Como ha quedado sin labio acá, pueden meter un destornillador o cualquier otra ganzúa y pueden romperlo a la chapa, pero ahí no la van a poder abrir ahora. Bueno, ahora voy al proceso de la pintura. Bueno gente, como ven, aquí está terminado el trabajo. Esta es la seguridad que tiene el candado y sería ahí. Y ahí iría la plata o el dinero, monedas, todo eso ya no sirve, pero es como para darle una muestra nada más. Y ahí sería el cierre nuevamente y poner el candado de esta manera y ahí estaría todo. Esto sería todo. Bueno, si les ha gustado,
este video, suscríbanse, denle like, comenten y si tienen alguna duda les estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.